vamos a continuar con la sesión, las charlas referentes a la apertura de datos en las universidades. En primer lugar tenemos la ponencia de Enrique Teruel, que es el coordinador del grupo de transparencia y gobierno abierto de la CRUE TIC, de la sectorial TIC de la conferencia de gestores, y que nos va a exponer, a introducir un poco pues, los esfuerzos que se están haciendo a nivel de universidades en bueno, lo que comentaban los ponentes, ¿no?, anteriormente, en ponernos de acuerdo, ¿no?, las universidades. Nada, sin más os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues buenos días. Para mí hoy es un privilegio y un placer acompañaros en esta celebración, celebrar esta jornada de datos abiertos con vosotros. Así que agradezco a la organización haberme invitado y os doy la enhorabuena, porque yo creo que esto es realmente una celebración. O sea, como habéis dicho ya, esto es un poco la celebración de un trabajo de años y que os ha llevado a un punto en el que bueno, pues que podéis, tenéis un portal de datos abiertos, estáis teniendo reutilización de esos datos con los propios estudiantes, estáis haciendo muchas de las cosas que se supone que se desearían hacer. Habéis dicho que sí había algunas universidades que están en este camino. Yo creo que no es porque estemos hoy en Alicante, yo creo que Alicante es un referente, ¿no? Hay universidades que empezaron un poco antes, pero hay muy pocas, y que digamos que haya un desarrollo en el nivel de madurez que tiene Alicante, yo creo que pues diría que es la única. De hecho, pues eso, bueno, yo voy a hacer un poco también, como hacía Alberto, guiar esto con preguntas. Lo que pasa es que por si acaso ya me las he traído yo las preguntas. Entonces, la primera pregunta que se hace en las universidades es ¿por qué abrir los datos?, ¿no? Hay unas pocas que lo están haciendo y otras se lo están preguntando, ¿no? Hay una motivación que es transparencia, ya se ha comentado, y hay otras motivaciones que es, pues, darse a conocer, ofrecer nuevos servicios, etcétera, ¿vale? Hay una serie de motivaciones que iremos comentando. Una vez que se decide abrir los datos, otra segunda pregunta es qué es lo que tenemos que hacer para que el esfuerzo que hagamos tenga éxito, consigamos lo que pretendemos, qué hay que hacer para conseguir esos beneficios, y ahí hay una serie de factores a tener en cuenta, que yo creo que ejemplos como el de Alicante pues muestran buenas prácticas a imitar. Y luego está la cuestión de, que también ha salido, que sería beneficioso o daría mayor valor a las iniciativas de apertura que hubiera una cierta armonización entre administraciones, armonización entre universidades, que abriésemos datos que fueran comparables, que los abriésemos de la misma manera. Entonces la pregunta es, ¿eso lo hacemos primero o lo hacemos después? Es decir, ¿vamos abriendo datos y luego ya nos pondremos de acuerdo, o primero nos ponemos de acuerdo, qué hacemos, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Pues un poco esas eran las preguntas que planteaba en el resumen de la charla. Entonces empezamos con por qué abrir los datos, y como digo, pues una primera respuesta pues, viene de la ley de transparencia, ¿no? Aquí he recogido simplemente un poco del texto, de la parte de publicidad activa, de principios generales. Hay una serie de informaciones que hay que publicar de forma clara, estructurada, entendible y preferiblemente en formatos reutilizables. Es decir, nos están diciendo que publiquemos la información, pero no de cualquier manera. Ya nos están apuntando hacia una forma de publicación que es la propia de los datos abiertos. Y pues que facilitemos o que establezcamos los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, interoperabilidad, calidad, etcétera, etcétera. En cuanto a los contenidos de la información, ahí. El botón de la... Vale. Este mando tiene... ¿A que sí? ¿Alberto? En cuanto a los contenidos, pues tenemos información institucional, organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica y luego información económica, presupuestaria y estadística, donde hay una serie de epígrafes, contratos, subvenciones, etcétera, etcétera, una serie de cuentas. Y un último punto, que es información bastante general, que es información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios, es decir, información general que nos permita ver cómo está funcionando la institución correspondiente y si está cumpliendo su misión. Bueno, pues a partir de esta ley, ya antes, varias universidades han empezado a poner en marcha portales de transparencia. Ya antes, una motivación que conocemos pues fue la publicación de los informes de la Fundación Compromiso y Transparencia, que básicamente lo que son es unos informes sobre portales web. Es decir, una gente se puso a mirar en los portales web de las universidades y a buscar información sobre la misión de la universidad, sobre su profesorado, sobre su programa, etcétera, etcétera, y a veces lo encontraban mejor y a veces peor. Y ya empezaron a decir que universidades eran más y menos transparentes, porque la información estaba accesible.
Eso ya motivó que varias universidades hicieran sus portales de transparencia, que básicamente son agrupar en un sitio enlaces a esa información que normalmente los ciudadanos reclaman. Cuando llega la ley de transparencia, pues ya ese trabajo está avanzado o se impulsa más. He puesto un portal de transparencia de mi universidad, de la Universidad de Zaragoza. No es que sea el mejor ni nada, simplemente es porque era la mía, pero yo creo que es bastante común que los portales tengan un aspecto como este. Tengo una serie de enlaces y a partir de ahí voy a sitios que ya estaban en la web. A veces encuentro datos, porque por ejemplo datos generales de la universidad, y encuentro tablas con algunas picas de universidad en cifras, más o menos entendibles. Encuentro también información pues presupuestaria, por ejemplo, los presupuestos, y encuentro los PDFs. Es decir, muchas veces las universidades ya han estado, por transparencia, publicando sus presupuestos, pero lo hacen en un formato que, bueno, pues no es reutilizable. Se puede leer, como no es un PDF que sea imagen, se puede procesar, lo que pasa es que es muy incómodo. Y si uno está publicando los presupuestos de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento polémico, pues alguien entrará que scrapeará esos ficheros y los convertirá en una cosa más legible, pero de una universidad pues no esperamos que nadie haga ese esfuerzo. Es decir, que si los publicamos como un PDF con sus formatos, etcétera, etcétera, prácticamente eso no se puede reutilizar, ni comparar, ni nada. Otra aproximación, otra posibilidad es pues, lo que ha hecho la Universidad de Alicante, es decir, vincular con la transparencia lo que es una iniciativa de datos abiertos y poner en origen los datos que son relevantes como datos abiertos y a partir de ahí elaborar información de interpretación de esos datos y a la vez pues, dar los datos a la sociedad propia de la universidad y externa para que a partir de ahí cree servicios o haga sus propias interpretaciones. Bien, como esto va a ser, bueno, digamos, es el objetivo de la charla de hoy, esta transparencia ya la he usado en otros sitios, pero la pongo con mucho gusto, seguramente se habrá quedado obsoleta porque si estáis con la versión 2 a lo mejor ya no es exactamente igual, pero bueno, no voy a hacer de spoiler porque además no podría. Y bueno, pues esto me lo salto, ¿vale? Reutilización. Si los datos los estamos dejando en abierto, es interesante que los pongamos cumpliendo unos estándares, que pongamos unos vocabularios que estén consensuados, que lo hagamos en unos formatos determinados y que sea fácilmente encontrable fuera. No tiene mucho sentido que hagamos un portal de datos abiertos que hay que saber latín para encontrar los datos, en la propia universidad para encontrar los datos. Es muy buena idea que los datos estén estandarizados de forma que se puedan publicar en portales externos. De hecho, pueden estar publicados pues, en los catálogos de datos.gov.es, eso es fácil de hacer, es decir, la universidad tiene sus datos, los cataloga en datos.gov y de ahí pueden verse en cualquier otro sitio. Y viceversa, se pueden catalogar en datos.gov y ver el catálogo en nuestra propia universidad. Yo creo que eso es muy importante, digamos que quitarse la boina y los datos no solamente mostrarlos en tu ámbito, sino mostrarlos fuera, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esos datos, aparte, una vez que están publicados? Pues bueno, vamos otra vez al caso de los presupuestos. Antes he dicho un ejemplo de presupuestos poco transparentes, o bueno, sí transparentes pero poco abiertos, y ahora voy a poner un ejemplo de lo que se puede conseguir si se hace bien la publicación de los datos de presupuestos. Esto es un ejemplo del Gobierno de Aragón, que no es porque yo sea de Aragón, pero todo el mundo ha reconocido, salía como uno de los premiados en la Open Knowledge Foundation, ha reconocido que es una de las mejores iniciativas de datos abiertos en algunos sentidos y este es uno de los productos estrella. Ellos también dicen que no solo son los datos, son también los servicios. Entonces, dijeron a alguien, desarróllame una visualización de los presupuestos que sea atractiva. Ese alguien era pues, alguien del sector infomediario, gente de la Fundación Cibio, etcétera. Hicieron una visualización de presupuestos muy gráfica, en la cual uno por ejemplo, ve pues, todas las entradas y todas las salidas. En un color está el presupuesto y en otro está la ejecución. Y luego puede ir haciendo clic y viendo por determinados programas cómo ha sido ese flujo de entrada-salida de dinero. Tiene debajo una barra deslizante con la que puede mover los años, es muy divertida. He traído solo la foto porque no me atrevo a ponerlo en directo así y tal, pero si luego lo vais a visitar, es muy divertido coger y hacer deslizar la cifra desde el 2006 hacia adelante, porque el presupuesto hace así, por lo que dicen que no hay recortes. Pues es muy gráfico verlo y luego uno puede ver si tal partida que había de no sé qué de los estudiantes o de la dependencia, qué ha pasado con ella, ¿no? Y ve cómo desaparece, etcétera, ¿no? Esto es información clara y entendible, ¿vale? Y solamente se puede hacer si los datos están de una forma que sean procesables por la máquina y alguien hace una aplicación con ella. En cuanto a datos de las universidades, cuando se preguntaba antes el tema de cuántos estudiantes están estudiando tal titulación de tal procedencia, pues una cosa que nos gustaría poder ver es algo de este estilo. Esto es un cuadro de mandos de un sistema de inteligencia institucional de la Universidad de Zaragoza, que lo que tenemos aquí son pues, indicadores relevantes de estudiantes
de ingreso, por hombres, mujeres, por rangos de edad, comunidad de procedencia, en qué estudios están, notas de corte, etcétera, etcétera, y uno lo puede ver de todas las titulaciones o de todos los grados o de un grado específico, de un rango de años, lo que quiera. Es decir, moviendo los controles puede uno ajustarse y ver los datos. No están como datos abiertos todavía, pero este es el tipo de cosas que se podrían hacer. Si las universidades tuvieran sus datos en abierto, se podrían hacer visualizaciones de este estilo, no solo para una universidad, sino para varias, y poder ver pues, esta serie de indicadores que pueden ser relevantes de un plumazo, ¿no? Afortunadamente, desde hace muy poco, este cuadro de mando sí que está accesible en el portal de transparencia de la universidad, pero vamos, eso es, digamos, pues un poco siguiendo la tónica, ¿no? De que el portal de transparencia quiere mostrar una serie de cosas que ya hay, pero yo creo que es un paso, pues digamos, es más que nada un poco vislumbrar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que se puede imaginar pues, este tipo de cosas a la hora de elegir un estudiante, una universidad, tener acceso a estos datos y hacer históricos le puede servir para buscar la información que le interese. Si además añadimos información de empleabilidad, etcétera, pues puede ser interesante. Hablando de empleabilidad y la utilidad que pueden tener estos datos, pues no sé si sabéis, el país, con los datos que recoge el Ministerio de las Universidades, o sea, el SIU, que es el Sistema de Información de Indicadores Universitarios, recoge toda la información de estudiantes, progreso académico, etcétera, etcétera, egresados, etcétera, etcétera. Como ellos tienen los datos y los tienen con los datos personales, los cruzaron con datos de empleo y con eso sacaron una aplicación interactiva en la que se podía ver la empleabilidad de los estudiantes en todas las titulaciones de toda la Universidad Española. O sea, uno puede ver qué porcentaje en los últimos años de estudiantes se han colocado en los que estudiaron ingeniería informática en todas las universidades, etcétera. Esto lo pongo como ejemplo de que sí hay cosas que estos datos la sociedad quiere verlos. De hecho, pues publicaron esto y es una aplicación que ha sido muy visitada y comentada. Entonces, es el tipo de cosas que pueden ser útiles para los ciudadanos y que se pueden hacer si tenemos los datos. Ahora lo hace el SIU porque tiene los datos. Lo que pasa es que esos datos los tienen ellos y no son accesibles. Si tuviésemos los datos de una forma más abierta, lo podría hacer cualquiera. Lo que quiero decir es que interés tiene. Y bueno, otro ejemplo de aplicación que se podría hacer con los datos abiertos, esto no es una aplicación que ahora se pueda hacer, esta es una aplicación que se hace con los datos de mi universidad otra vez, cojo ejemplos que conozco, no es que diga que son especialmente buenos, pero este me parece interesante porque tiene mucha potencialidad. Se habla de qué datos serían interesantes que dieran las universidades o que la gente podría estar interesados en reutilizar, y se nombra muchas veces los datos de investigación. Yo creo que en los datos de investigación hay una parte que es tipo gorila y hay una parte que es tipo perro. Pues voy a hablar de los datos tipo perro, es decir, los datos de actividad investigadora, no los datos de los investigadores. Eso yo lo veo más en el contexto de acceso abierto, publicación de esos datos, de forma que otros investigadores en el mismo terreno pues puedan aprovechar esa información, y eso por supuesto que sería muy interesante, no solo publicar el documento o artículo, sino publicar los datos. Pero los de tipo perro, ¿qué investigadores están investigando? ¿Quién investiga con quién? Y eso quiere decir quién firma artículos con quién y quién trabaja en proyectos con quién. Y los artículos que firman, ¿qué índice de impacto tienen? Y esos artículos y esos proyectos, ¿cuánto dinero suponen? ¿Vale? Eso es una información interesante. Y ahora uno dice, ¿y con eso qué hago? Pues lo que puedo hacer, esto es un proyecto de un grupo de investigación de la universidad que hacen visualizaciones para el Gobierno de Aragón y otras cosas. Hicieron una herramienta que se llama Campal y lo que hacen es que cada investigador es un nodo. Y ese nodo se conecta con otros por los artículos o por los proyectos o por ambas cosas en los que están juntos. Cuando un nodo se conecta con muchos nodos, engorda. La idea suya es que la investigación no se puede ya medir con unos parámetros bibliométricos al uso de quién tiene el factor H más gordo y tal y cual, que le gustan mucho a algunos, sino que hay que medirlo más como una cosa social. Y entonces uno dice, vamos a ver quién se conecta con quién trabaja con quién. Y empieza a conectar los nodos, y a medida que van engordando los nodos, pues van atrayendo a los otros. Dibujan el grafo de forma que los nodos gordos y relacionados estén próximos, y uno mete los datos de investigación, saca el grafo y lo que ve son esa red social de investigación. Aquí está la pinta que tiene la red social de un grupo pequeño, y aquí está la red social completa de la Universidad de Zaragoza en 10 años. ¿Vale? ¿Por qué lo hicieron el vicerrectorado de Política Científica? Pues porque querían ver qué tipo de relaciones había y quiénes eran más valiosos, y descubrieron información. O sea,
Simplemente visualizar los datos así te enseña cosas que no sabías. Descubrieron, la gente que lo hacía eran más, digamos, de la rama de ciencias y esperaban que al hacer el mapa en el centro estuviesen las ciencias básicas. Y lo sacan naranja, que era ingeniería. Los técnicos, no puede ser. A ver, algo está mal, y lo volvieron a mirar y no, efectivamente eran los técnicos, porque había gente de ingenierías que estaban trabajando con los médicos, con los juristas, con los científicos, etc. Es decir, que dentro de la red social, en este caso, descubrieron que la gente de ramas técnicas tenía un papel central, aunque no tuviesen investigadores de renombre, algunos de los cuales eran bolas muy importantes en una esquina del grafo, ¿vale? Imaginad esto mismo si los datos de partida son simplemente datos que además son públicos. Quién publica, quién está en proyectos, etc. Esos datos estuvieran de forma comparable, esta aplicación podría dibujar el mapa, y georreferenciados, podría dibujar el mapa de la investigación pues en España o europeo, y veríamos los flujos de quién colabora con quién en qué ámbitos. A mí cuando me enseñaron este mapa, estaba con cosas de datos abiertos y tal, y dije, pues a ver, hay unos que están trabajando en esto y hay otros que están trabajando en esto otro. Y los veía en dos sitios distintos del mapa, hablé con ellos y tenían muy poca relación, pero era relacionable, ¿no? Te das cuenta de que hay gente que podría trabajar junta y no lo está haciendo, y también es un poco lo que quería hacer el Vicerrectorado de Política Científica. ¿Alguien quiere hacer un instituto de investigación? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay gente trabajando que colaboran? ¿Vale? Es decir, que esto tiene, yo creo que muchísimo valor y mucho potencial, no solo para visibilizar, sino para crear nueva forma de hacer investigación. Si además la investigación tiene unos metadatos sobre contenidos, etcétera, y podemos buscar, pues hay seguro, eso lo hemos oído muchas veces, sociedad que dice, yo quiero trabajar en tal cosa innovadora. ¿Quién trabaja en esto? ¿Quién es importante? A veces responder a esa pregunta es difícil. ¿Qué haces? Ir a todas las webs de las universidades una por una a ver las memorias de investigación, así no hay manera. Sin embargo, si puedes hacerte mapas de estos, solamente la visión de la parte que te interesa, vamos, la potencialidad es enorme. Yo creo que el retorno sería muy grande. Más, otro tipo de cosas que se pueden hacer con los datos de universidad. Aquí pongo un ejemplo de la Universidad de Southampton, que es la de Tim Berners-Lee, no hay más que decir, o sea que es un ejemplo a seguir. Y el ejemplo pues, que voy a decir os va a sonar muy apropiado para el día de hoy. El ejemplo es, y además ha salido antes, Paco lo decía, que si nos hacen hacer según qué servicios a los servicios de informática, también hablaba con Juanma, ¿no? Dicen, haz un servicio para que haga, pues yo qué sé, los estudiantes que tienen alergia, por decir algo, que se me ocurre, ¿no? Pues que me haga recorridos que eviten los árboles que tienen mayor problema, por ejemplo. O me dice alguien, hazme un servicio que lo que haga es que un estudiante que tenga unas características que le ofrezca las becas que quiere o que sea. Dices, pues con todo lo que tengo que hacer, mantener esto en marcha, no sé qué, no sé cuántos, no tengo recursos, es muy difícil, además no sé muy bien lo que quieren los usuarios, es muy difícil toda esa parte y puede ser un problema. ¿Cuál es la otra aproximación? Aquí están los datos. Doy un poco de educación de cómo se utilizan y lo motivo. Y dejo que sean los propios estudiantes o los propios usuarios quienes hagan las aplicaciones que den servicio. Beneficio por todas partes, porque el beneficio también es, en este caso, para los estudiantes que normalmente hacen un trabajo de fin de estudios y aprenden con un contenido que es sugerente y que es comprensible, que se lo pueden explicar a su abuela, que se suele decir, ¿no? Que normalmente uno hace un proyecto de fin de estudios o lo que sea, una tesis, y te pregunta a tu tío o tu abuelo, ¿y qué haces? Y dices, es un problema, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que no se entienden, pues estas son cosas que dices, mira, yo te puedo contar lo que hago, ¿no? Y se entiende. Bueno, pues en el caso de la Southampton, pues hacían una aplicación que era de estas, pues como de buscar, tener todos los eventos de la universidad y que te hiciera una ruta para ir al sitio que tú quieres, pues esto lo hizo un estudiante belga que estaba de Erasmus en 3 meses. Es decir, la aplicación que posiblemente sería un problema hacerla para un servicio de informática porque tiene otras cosas que hacer, no porque sea difícil y porque hay muchas, la puede hacer un estudiante, ¿vale? Y aquí, pues si hubiera tenido un poco más de tiempo, en vez de esta transparencia habría puesto 12 de las que podéis haber visto en el café por ahí, que las he estado mirando por encima y no quiero destacar ninguna, pero vamos, serían perfectos ejemplos para poner aquí. Bien, otra vez y otra vez. ¿Ya? Bien, una cosa más que quería comentar relacionada con datos abiertos, otra aproximación. Hay muchas, está hablando bastante de los datos sobre la actividad de las universidades. Y luego están los datos científicos, están las publicaciones, está todo ese tipo de producción de la universidad que también queremos dejar en abierto. Aquí simplemente decir que hay otra actividad que se hace en las universidades que es poner repositorios en abierto
y esa información se pueda acceder. Bueno, pues si eso se hace con tecnología de web semántica, se le ponen sus buenos metadatos y los datos se enlazan, se hacen datos enlazados, todos esos contenidos son más fáciles de encontrar. Aquí hay un ejemplo que es a imitar, que es el de la Universidad de Deusto, que alrededor de este concepto y trabajando un poco el tema de derechos, lo que han hecho es todo lo que se produzca, en el momento en que se produce va a ir a parar al repositorio y se va a etiquetar y se va a enlazar. No es hacerlo después, es un poco lo que ha salido en una conversación antes entre Julián y Paco, pues que no es, y ahora quiero hacer tal cosa y es un follón, sino que es desde el principio, o sea, pensar las cosas porque dices, es que ahora la universidad tiene que ser abierta, es que ahora no es que la gente publique o que haga un trabajo de fin de estudios o que haga unos apuntes y luego a ver qué hago, no, es que desde el principio siento las bases para que cuando hago cualquiera de esos actos que al final produce un documento interesante, ya esté etiquetado y ya aparezca en el repositorio y yo lo pueda encontrar. Y eso te permite, pues en la universidad, hacer búsquedas, tienen un portal tipo Google y uno empieza a buscar pues por una persona y le van saliendo y va haciendo búsquedas, pues la persona, los tipos de... le van apareciendo las etiquetas en las que aparecen cosas, puede hacer búsqueda facetada, llega al final a un documento, le aparecen documentos relacionados con el que buscaba, estoy buscando unos apuntes, me aparece una tesis sobre lo mismo, etcétera, ¿vale? Es un tipo de tecnología que también es un poco apertura de datos, apertura de qué documentos tengo y facilitar que se encuentren, ¿no? Así que, bueno, ya os avanzo que la primera pregunta era la que más tiempo iba a tardar en contar mi visión, no a responder, que es la de por qué abrir los datos. Pues hemos visto, pues porque está mandado, ley, punto. Eso la verdad es que a veces es balsámico. Yo creo que Julián, pues eso, que a veces las leyes tienen la ventaja de que, bueno, pues es que ahora ya no tienes excusa, es que te lo han mandado. Porque mucha gente hasta ahora estaba diciendo yo no abro los datos porque si la comunidad autónoma tal, pues sale una ley y pues ya está, hay que abrirlos, se acabó. Luego porque es conveniente, es una manera de dar una información, de mostrarla o de utilizarla dentro como para la gestión, pues que es buena. Se ha dicho antes que en muchas administraciones el 30 al 50% de las reutilizaciones son en la propia administración. Es conveniente, si yo tengo los datos y los quiero utilizar, pues abrir los datos y ponerlos de una forma comprensible es no muy conveniente para que otro los coja y los aproveche en vez de que me los tenga que pedir, etcétera, etcétera. Es bueno. Da gusto, normalmente yo creo que las universidades, pues bueno, con sus más y sus menos, están orgullosas de la enseñanza que hacen, están orgullosas de la investigación que hacen, pues bueno, da gusto mostrarlo, ¿vale? Si uno lo hace, y eso lo decimos muchas veces, es que no se sabe lo que se está haciendo fuera, es que no nos valoran, ese tipo de argumentos, bueno, pues si lo que queremos que nos valoren, muéstralo, ¿cómo? De forma clara y comprensible, a partir de los datos reales, no a partir de un bla, bla, bla. Porque es útil, se crean servicios que pueden ayudar a la vida de los universitarios, que pueden ayudar a los no universitarios pues, a elegir una carrera, que pueden ayudar a las empresas a buscar investigadores que les ayuden en lo que sea, etcétera, etcétera. Y bueno, y porque es coherente con la visión de la universidad, que es total, pues es crear conocimiento y transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues que todo lo que creamos y hacemos y tal, pues lo lógico es que si tenemos que transmitir el conocimiento a la sociedad, que seamos abiertos. No tiene mucho sentido que lo hagamos a puerta cerrada, ¿no? Y bueno, como dicen en algunos casos, ¿y por qué no? Pues eso. Uy. Siguiente pregunta, no sé si estaba como pregunta por aquí, se me lo he saltado. ¿Cómo asegurar el beneficio? Bueno, pues aquí me voy a un poco a dejar guiar por las autoridades. Hace unos años, pues en un encuentro de datos abiertos en Euskadi, se elaboró un decálogo y se dieron una serie un decálogo de 11 puntos. Es un decálogo que empieza con el 0, lo que pasa es que la numeración automática me ha salido, pero normalmente el de arriba es el 0 y son 10, ¿vale? En fin, esto es como lo de Homer Simpson, hay tres tipos de personal, los que saben contar y los que no, pues eso. Primero, armonización entre administraciones, que hablaremos después, y ya se ha comentado, publicar en formatos abiertos y estándares, esquemas y vocabularios consensuados, tener un catálogo estructurado de lo que se está publicando, que los datos estén accesibles en sitios que se puedan encontrar, todo un poco orientado a que sea procesable por las máquinas y que los reutilizadores tengan el trabajo fácil. Que la administración les ponga algunos datos que sean interesantes, eso es una cosa a pensar. Lo que hay que hacer y que tenga una estrategia de cómo va a exponer los datos, porque tenemos muchísimos datos y claro, pues normalmente todos de golpe pues es difícil, ¿no? Hay que priorizar. Hacer un compromiso de servicio, esto se ha comentado, sería lamentable que se expongan unos datos y al cabo de un tiempo dejen de aparecer cuando alguien a lo mejor ha basado su iniciativa o lo que sea en esos datos. Monitorizar lo que se está haciendo, es decir,
que alguien se preocupe de ver qué es lo que se está usando más, qué es lo que falta, etcétera, etcétera. Que las condiciones no restrictivas, se ha comentado, no tendría sentido que se restrinja el uso comercial, porque eso limitaría todo. Evangelizar dentro de la institución a gente que pueda tener resistencias y educar cómo usar los datos de forma conveniente, y compilar aplicaciones y motivar la reutilización. Toda esta serie de cosas, cada una de ellas tiene varias facetas, no me voy a enredar, hay que tenerlas en cuenta. Todas... ¿Se puede dejar alguna? Tal, pues bueno, ya habéis visto, me he fastidiado, me he hecho un spoiler a mí mismo. Esto, como decía Carlos Iglesias en la presentación de Encuentro a Porta, esto es como un dominó, estos dominós con varias piezas. Hay que tener todas las piezas colocaditas en su sitio y tal. Te puede faltar algunas y las dos de al lado están más o menos cerca, etcétera, etcétera, pero como te faltan muchas piezas, pues al final la cosa no tiene gracia, ¿vale? Entonces esto, pues realmente hay que intentar tener todas las cosas a la vez en cuenta. Y bueno, de todas esas cosas, si habéis visto, hay cosas de formatos, etcétera, hay cosas tecnológicas, pero hay una serie de cosas que son organizativas o políticas de decisión. Entonces, hablando del buen gobierno, como se habla a veces de gobierno abierto, voy a hablar de una cosa de gobierno que no es de gobierno abierto, pero creo que es relevante. Proyectos de tipo de apertura de datos son uno de los proyectos, como muchos más de los de tecnologías de la información, en los que no podemos caer en el error de pensar que la cosa es tecnología solamente, ¿vale? Entonces, hay modelos de gobierno en los que nos hablan de lo que es gestión de las tecnologías, lo que es dirección de las tecnologías y lo que es gobierno. En la gestión, pues podemos tener, digamos, a pie de calle, la dirección, pues organización de los proyectos, asignación de recursos, y el gobierno, pues es un poco por dónde nos vamos a meter, priorización, alineamiento con la estrategia, alineamiento con el resto de la organización. Un proyecto de datos abiertos que no tenga, que no esté gobernado, que no haya un buen gobierno, seguramente no va a funcionar. También se ha comentado al principio, pues un poco que lo ha dicho Alberto, pues que le llamaba la atención que estuviera el rector inaugurando estas jornadas, etcétera. Yo creo que más que llamar la atención es que si no fuera así, no serían estas jornadas. Es decir, si no hubiera un rector o un equipo de gobierno detrás de la iniciativa no estaría, o sea, a lo mejor sería una iniciativa de un grupo pequeño, no sería una iniciativa que pretende tener un alcance universitario o más allá que lo universitario. Es necesario que esté el rector y más cosas. Si no fuera así, pues a lo mejor trabajarían unos pocos, pero no conseguirías que estén trabajando gente de informática y a la vez estén haciendo cosas con los estudiantes y a la vez un grupo de investigación pues haga sus proyectos de investigación relacionados con estas temáticas. Necesitamos esa visión de conjunto y esa visión estratégica y hacer un gobierno del proyecto. En este proyecto, como en muchos más que son transversales, ¿vale? Pero en yo creo que esto es una de las claves, de las piezas del dominó, yo creo que esta es una de las importantes. Por contra, ¿qué pasa cuando no se da? Pues hay ejemplos de iniciativas de datos abiertos que han fracasado, pues porque ahora ya no pasa esto, pero hace unos años pasaba, datos abiertos, está de moda, tantos millones, pum, se hace un portal de datos abiertos, se contrata una gran empresa que me lo hace uno muy bonito, pues ya está, tengo los datos abiertos, me meto los datos, rápidamente tengo unos cuentos publicados, estupendo, la foto de la rotonda, todos ahí que no caben y tal, los políticos alegrándose de la iniciativa. ¿Y luego qué? Y luego, es que este dato no está bien, es que falta no sé qué, ya no hay nadie. Pues ahí no ha habido, ahí digamos que a lo mejor se ha hecho una iniciativa no de gobierno y luego se ha centrado uno en un tema muy de abajo, de montar algo, ¿vale? Y luego sobre la cuestión de si nos ponemos primero de acuerdo, bueno, pues en el caso de las universidades un poco la idea es que ya que no hay muchas universidades que hayan empezado, pues la idea era intentar sí ponernos de acuerdo de alguna forma y lo que pasa es que tampoco tenemos muchos medios para forzar ese acuerdo, es un poco una cosa voluntaria y autoorganizada. Entonces lo que se ha hecho es elaborar un documento de recomendaciones, que tenéis el enlace, luego la presentación la podéis ver, en el que participaron gente de distintas universidades y que bueno, pues se elaboró sobre todo alrededor de 2013, pues recomendaciones en general de cómo hacer datos abiertos y un poco intentar buscar un consenso sobre qué datos abrir, que es en lo que estamos trabajando ahora y que es una cosa que, siendo en la sectorial de tecnologías, ahí no vamos a poderlo terminar. La parte de qué datos abrir es una parte en la que van a tener que intervenir los propios, digamos, funcionales, los centros académicos, la gente de académicos, si son de investigación, la gente de investigación. Va a ser difícil, pero realmente si no se hace ese consenso o no se consigue poner un poco sobre la mesa pues unas recomendaciones, la gente empezará a hacer cosas muy dispersas y luego costará más trabajo.
simplemente costará más trabajo. Entonces, sería bueno que, y de hecho algo sí que se ha conseguido, pues lo que se ha ido poniendo en el documento, las universidades que han empezado un poco después, pues lo han seguido, pero todavía nos falta elaborarlo y espero que, pues, que lo consigamos. Aquí hay un poco sobre lo que hay en el documento, los apartados, que muchos no son técnicos, aunque también tienen una parte técnica, porque lógicamente el problema es parecido para todos y cuando una universidad decide empezar, pues todo el mundo anda desorientado y si hay otros que ya saben, te pueden dar recomendaciones, pues lo aprovechas, ¿no? Reutilización a todos los niveles. Y bueno, el documento, pues aquí tenía un poco las conclusiones y era con lo que quería concluir. Estamos en el inicio de un proceso. El tema de datos abiertos, gobierno abierto, es una nueva manera de relacionarse las instituciones con la ciudadanía. Es la idea de yo pongo las cosas a vuestra disposición y a partir de ahí trabajamos todos. Hay algunos pioneros, no precisamente en las universidades, ha sido más en administraciones locales y en otros sitios, pero gente de las universidades ha estado al lado de la gente desde los grupos de investigación moviendo esas iniciativas, tanto en aspectos legales como técnicos, como de contenidos, etcétera. Las universidades, pues estamos obligados a entrar en ese camino y está bien que se vaya haciendo, porque está en nuestra naturaleza. La autonomía universitaria muchas veces se dice que va a ser un problema, no podemos decirle a todas las universidades que hagan ninguna cosa, prácticamente siempre hay que andar con pies de plomo, pues cada uno que haga lo que quiera, como quiera, eso tiene sus inconvenientes y hay que tenerlo en cuenta, no debería ser esa autonomía volverse en nuestra contra y que cada uno haga las cosas como le dé la gana y no haya armonización, ¿no? Y bueno, pues que lo que decía al final, de que la coordinación en todo esto también alcanza al nivel técnico, ¿no? También, o sea, que nos ponemos de acuerdo y luego a la vez nos ayudamos unos a otros, porque muchas de las cosas que hagamos en un sitio puede servir para otros si tenemos esa armonización. Muchas de las aplicaciones pequeñas que uno puede pensar que son más o menos anecdóticas, si los datos fueran parecidos, esas aplicaciones se pueden utilizar en otras universidades, con lo cual el ámbito es muchísimo más grande. Y bueno, con esto espero haberme ceñido al tiempo, más o menos. Gracias. Bueno, vamos justo de tiempo, pero si tenéis una pregunta. ¿Una? Sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntaros, porque para nosotros, las personas que no somos juristas, interpretar la ley de transparencia es bastante complejo y existen algunos puntos en los que tenemos algunas dudas, como por ejemplo cuando se habla de altos cargos o algunos epígrafes así que no sabemos muy bien interpretar. Entonces, mi pregunta es, ¿desde la CRUE se tiene previsto la organización de alguna comisión que asesore a las universidades sobre qué datos mostrar y cómo hacerlo? Es decir, esos altos cargos consideramos que simplemente es el equipo de gobierno, que son los directores de servicio, que son los decanos, vicedecanos. ¿Quién pone el límite ahí? ¿Cómo sabemos las universidades hasta dónde llegar? Bien, pues ahí, precisamente, si alguien lo va a hacer, no va a ser la sectorial de tecnologías de la información, que es lo que digo que precisamente nosotros nos encontramos, que era un poco en respuesta a algo que todo el mundo dice, esto es tecnológico, y entonces pues das una respuesta desde el punto de vista tecnológico. Tiene que dar otra serie de sectoriales, pero sí que ya se están preocupando. Entonces, hace poco en La Rioja hubo una sectorial de secretarios generales y hablaron sobre la ley de transparencia. Y bueno, pues ahí se participó desde distintos ámbitos, participamos los técnicos, participaron gerentes, participaron secretarios generales. Se va viendo que las universidades, la buena práctica en general es que elaboren, pero de esto igual patino un poco porque es ya la parte más de secretarios generales, pero vamos, por lo que voy oyendo, la buena práctica es que se elaboren mesas de transparencia en las universidades y normalmente los que están ahí habitualmente son secretarios generales, gerentes y comunicación, principalmente. También tecnología puede estar echando una mano, pero digamos que los que tienen que acabar definiendo si los altos cargos se acaban en los vicerrectores, son órganos unipersonales o llegan hasta el nivel que sea, pues podrían ser ellos, ¿no? Quienes den unas recomendaciones, que normalmente lo que harán es dar unas directrices. Y ya digo, es más al nivel de la COSEG, que es la Conferencia de Secretarios Generales, donde se miran esas cosas. Pero yo creo que sí, vamos, es igual que en eso en cualquier cosa. Para eso está la conferencia de rectores, es que son problemas que nos afectan a todos. Entonces, claro, cada uno puede hacer, al principio respondes como puedes, pero es muy buena idea hacer una reflexión conjunta en foros como las sectoriales de cada una de las cosas y marcar unas directrices que la gente pueda seguir. Gracias. ¿Te he respondido?
Muchas gracias, Enrique. Como vamos un poco justo de tiempo, continuamos con la siguiente. Y ¿Seguimos? ¿Sí? Venga. Sí. Bueno, una última entonces. Muy brevemente, gracias Enrique por tu exposición. Yo quería saber desde tu experiencia si realmente la finalidad de la política de Open Data se consigue con sistemas como el que aboga la ley de transparencia, por el que cada administración pública, en este caso cada universidad, tenga un propio portal de transparencia, de manera que es verdad que podemos conseguir Open Data, pero si se atomizan en el mercado de datos, hacen que realmente quienes busquen, quienes demandan datos, les sean inaccesibles, porque bueno, nosotros sabemos que hay 70 y pico universidades en España, ¿no? Pero a lo mejor la gente que sale de la universidad, que no trabaja en la universidad, lo desconoce. Y te quería preguntar si desde tu experiencia el hecho de que cada universidad tenga o vuelque individualmente sus propios datos afecta a que realmente la finalidad del Open Data se cumpla o no, y si no sería más conveniente que, por ejemplo, hubiera un único portal de transparencia a nivel estatal en el que realmente se vuelquen esos datos de manera unitaria e incluso que estén en otra lengua, en lengua inglesa, por ejemplo, ¿no? Que realmente estamos dentro de la Unión Europea y sería también conveniente. ¿Tú crees que eso afecta? Pues, a ver, tienes soluciones técnicas para todo, ¿no? Entonces, ahí lo que he puesto del portal de datos.es es una de las respuestas. Normalmente es difícil ahora encontrar, en otros momentos podías encontrar alguna institución general como Rediris o lo que sea que te alojase lo que fuese de todo el mundo, pero cada vez es más difícil. Entonces, parece que los datos van a acabar estando y tienen que estar cerca de las propias universidades y además los propietarios de los datos, y eso otras administraciones lo dicen, a veces son las unidades que son responsables de los datos que se tienen que comprometer. Eso es inevitable, pero si los datos están bien descritos y están catalogados y federados, pues van a ser encontrables en cualquier otro sitio y se podrá hacer un portal amplio. O sea, si todas las universidades que publican datos los tienen federados en datos.es, uno podrá ver todos los datos de universidades a partir de ese punto, ¿no? Es decir, que soluciones en ese sentido hay. Y luego lo que dices de que los datos estén de forma que sean visibles, pues idiomas, etcétera, etcétera, es la parte de ponernos de acuerdo y de hacer unas recomendaciones para que cuando alguien hace el esfuerzo, pues que ya lo haga de la manera que sea más aprovechable. Entonces, yo creo que sí que importa mucho que se hagan estos esfuerzos, porque si no es lo que comentaba antes. Si cada uno lo hace a su manera, cumplirá y tendrá su portalito, pero eso no es lo que vale. Lo que podría valer es que, aunque cada uno tenga su portal, alguien pueda hacer un portal del sistema universitario español como una reutilización más. O sea, si todos lo hacen de una determinada manera, el ministerio lo puede hacer. Y otra respuesta a la pregunta es, ya hay datos que los tienen el ministerio, etcétera. Eso es una decisión política y yo creo que también las universidades tendremos que, pues ya se hace y hay que insistir más. O sea, por ejemplo, ahora los datos académicos, que son datos bastante interesantes, grados, el número de estudiantes, etcétera, todo ese tipo de información que está muy sistematizada y que ya recomendamos como publicarla y que la Universidad de Alicante la publica, ya la tiene toda el ministerio. Entonces, es una decisión una única decisión que toda esa información esté abierta para todas las universidades y no haría falta ir una por una, cada una vaya a ver cómo hago la iniciativa. Hay cosas que ya se pueden abrir. Entonces, yo creo que hay que combinar las dos vías. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Continuamos entonces. Gracias.